Hola, buenas tardes. Buenas tardes para todos, Felipe, Catalina, Carlos, Sandra. Es un gusto tenerlos acá y buenas tardes para todas las personas que están en este momento conectados con nosotros. Me marca que somos alrededor de 70 personas y aquí mientras damos la bienvenida y saludamos, seguro que este número se triplica. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados. Son las 6:01 y pues bueno, abrimos este panel para egresados que titulamos ¿Es posible recuperar la confianza en la policía? Me presento, mi nombre es Ana María Leaño, hago parte del equipo del programa de egresados de Uniandes que pertenece a la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados. Es allí donde trabajamos en generar estrategias que nos permitan estar más cerca de todos ustedes y construir comunidad Uniandes. Quiero contarles rápidamente cómo va a funcionar el espacio hoy. Contamos con la participación como panelistas de Sandra Borda, Felipe Botero y Carlos Manrique. Ellos tres son profesores asociados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. La conversación estará guiada por Catalina Vallejo, quien es líder de proyectos del Observatorio de la Democracia de la universidad. El panel durará entre 40 a 45 minutos. Por favor, cualquier pregunta que tengan a lo largo de las discusiones que se generen, la pueden hacer por el chat dirigiéndolo al usuario preguntas y respuestas. Al final tendremos un espacio que está cerca de los 30 minutos en donde vamos a tener la oportunidad de hacerle llegar las preguntas a los panelistas. También, si hay posibilidad y tiempo, vamos a abrir el micrófono para que algunos de ustedes puedan preguntar directamente. Para hacer esto necesitamos que desde ya ubiquen una mano que está así pintada en la parte derecha inferior de sus pantallas y es la opción de levantar la mano. Cuando ustedes dan ahí, a nosotros nos indica que hay una persona pendiente por participar y podemos organizar la logística para abrir los micrófonos. Catalina, gracias por aceptar la invitación a moderar y guiar esta conversación. Te doy la bienvenida a este espacio. Estoy segura que este tema de confiar o no en las instituciones traerá muchos argumentos y datos que nos pondrán a pensar y nos van a llevar a reflexionar de manera más informada sobre todos los hechos que estamos viendo a diario en las noticias y en el mundo. Entonces, bienvenida, Catalina. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias Ana María. Bueno, buenas noches a todos y todas las que se conectan a este evento y quisiera empezar agradeciéndole a la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes por organizar este espacio, pero también a los tres invitados por su tiempo. Yo quisiera empezar brevemente introduciendo el trabajo que hacemos en el Observatorio de la Democracia, ya que la discusión que vamos a tener hoy se basa en los datos que nosotros producimos. Entonces, muy brevemente, en el observatorio llevamos más de una década haciendo estudios de opinión pública eh, sobre temas que tienen que ver con temas estructurales y coyunturales en Colombia, como los conciernen hoy, que son temas de confianza en las instituciones, en particular en la fuerza pública, temas de seguridad y de participación política de los ciudadanos. Entonces, para hoy, lo que yo quisiera, yo tengo una serie de preguntas, creo que cada panelista puede tomarse entre 4 y 5 minutos para responderlas, así podemos hablar de distintos temas que se relacionan con esta charla. Y así dejamos también un espacio para las preguntas finales y para que el público, para que podamos interactuar con el público. Entonces, yo quisiera empezar por invitarlos a los tres a hacer un primer balance sobre la crisis de confianza en la policía y que hablemos sobre cuáles son las razones o las causas de esta crisis. Una de las cosas muy interesantes que hemos encontrado en el observatorio con nuestro estudio de 2020 es que en Bogotá la confianza en la policía ha declinado en los últimos años, particularmente entre el 2018 y el 2020, especialmente el 2019 al 2020, y vemos que pasó de un 33% a un 24%, o sea, bajó casi en un 10% en un periodo de un año. Y a partir de esos datos, yo quisiera entonces que habláramos de cuáles serían las características generales que ustedes le atribuirían a esta crisis que estamos viviendo y en últimas, cómo es que llegamos aquí. Entonces, Sandra, si quieres puedes empezar tú y digo Sandra porque así me aparecen en el orden de, de la pantalla. Sandra, Carlos, dale.
Aprecio mucho que no hayas dicho, Sandra, empecemos por las mujeres. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias a la Oficina de Egresados por la invitación y por supuesto un saludo muy caluroso a la gente que nos acompaña y gracias, Tata, por motivar esta discusión, que creo que es una discusión, es la discusión en este instante. Yo, digamos que empezaría como con muchas intuiciones, ¿no? Que todavía es muy difícil confirmar, pero que le pueden ayudar a uno, digamos, por lo menos empezar a construir argumentos e hipótesis alrededor de la crisis de falta de credibilidad o de desconfianza por la que pasa la institución policial. Yo creo que, digamos, hay varios elementos. Ayer estaba en una discusión en la que justamente señalábamos que uno de los elementos cruciales tiene que ver con una parte fundamental de esta discusión, que es la relacionada con la justicia penal militar. No, ninguna institución policial en el mundo está exenta de que en algunas ocasiones algunos de sus miembros cometan abusos. Lo importante en esos casos particulares es que haya, digamos, un procedimiento de judicialización que le dé la certeza a la gente de que aquel que comete el abuso, digamos, paga y es objeto de castigo por cuenta de haber cometido dicho abuso. Eso a su vez, digamos, disuade al resto de miembros de la fuerza pública de incurrir en las mismas prácticas, de que haya repetición. Luego, la función de la justicia en los casos de abuso policial es de tremenda importancia. Y la percepción que creo que tiene la gente, y esto creo que ayer alguien me decía que había que medirlo con más cuidado y creo que tiene razón, es que la justicia penal militar simplemente no es un escenario en el que la gente tenga la percepción de que los abusos policiales son prácticas que son castigadas, digamos, con todo el peso de la ley, sino que al contrario tiene una asociación constante de la justicia penal militar con impunidad. Creo que eso ha contribuido muchísimo a que haya una percepción general en la sociedad de que la fuerza pública está fuera de control y que no existe ninguna forma de producir mecanismos de rendición de cuentas cuando se cometen estos abusos policiales. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental. Hay otro elemento que creo que da para una discusión un poco más amplia y tiene que ver, digamos, con el relacionamiento, y creo que esto aplica no solamente para la policía, sino también para las fuerzas militares, con un patrón de relacionamiento de la fuerza pública colombiana con los derechos fundamentales, si queremos empezar a llamarlos por ahí. Creo que parte de lo que ha sucedido, y era algo que mencionaba en algún momento en la columna que escribí hoy para El Tiempo, es que se ha roto el consenso alrededor de la obligatoriedad de garantizar y respetar los derechos fundamentales como lo consagra la Constitución. Y hoy estamos en una discusión en la que ni siquiera el mismo gobierno, digamos, puede decir que le exige constantemente a la fuerza pública que respete esos derechos fundamentales, tanto en los escenarios de protesta como en los escenarios de conflicto armado, digamos, porque ambos tienen su propia normatividad. Entonces, creo que lo que ha sucedido, y esto de nuevo es una hipótesis que hay que mirar con un poco más de cuidado, pero creo que lo que ha sucedido es que la ruptura de ese consenso social alrededor de la defensa y la preservación de sus derechos fundamentales le ha dado una suerte de carta blanca a la fuerza pública para pasar por encima de ellos como con mucha tranquilidad, hasta el punto de las manifestaciones en Bogotá hace semana y media, 2 semanas, en las que pues, ya recurrimos a a las ejecuciones extrajudiciales para controlar la protesta social, que eso, digamos, sí ya es el colmo de la violación de los derechos fundamentales en un escenario de protesta. Creo que esa relación entre la discusión que está habiendo al interior de la sociedad civil y al interior de las élites políticas, roto ese consenso alrededor de la necesidad de respetar esos derechos, yo tengo la impresión de que la fuerza pública simplemente está en un escenario en el que uno no tiene que responder judicialmente porque la justicia penal militar se constituye como en una puerta de salida a la responsabilidad judicial. Y dos, siente que de todas formas tampoco existe un consenso social alrededor de la necesidad de castigar esas faltas. Entonces no hay ni sanción judicial ni hay sanción social completa. Y eso los ha llevado a un escenario en el que están llevando a cabo, digamos, en el que están deteriorando su relación con la ciudadanía de una forma pues, que se traduce justamente en los números que estás mencionando.
Esos serían los dos primeros elementos con los que empezaría para escuchar a mis colegas y continuar la discusión. Muchas gracias, Sandra. Carlos, ¿quieres seguir tú y después Felipe? Vale, claro que sí, muchas gracias. Catalina, bueno, antes que nada, Catalina, muchas gracias a ti, a Felipe y a todo el equipo del Observatorio de la Democracia por este trabajo que nos exige una reflexión profunda como sociedad, el que ustedes nos están presentando. Gracias a Sandra también por tu trabajo en dinamizar estos debates en la opinión pública. Y pues muchas gracias también a la Oficina de Egresados. Es un gusto. Yo soy acá como el extranjero disciplinar. Espero que mis intervenciones no den mucha cuenta de esa condición. Yo diría, Catalina, que ese declive en la confianza de la ciudadanía hacia la policía hay que enmarcarlo en tres fenómenos que han marcado la vida social y política del país en los últimos 2 años, desde el 2018, que es cuando se empieza, digamos, a ver ese declive de manera muy pronunciada, ¿no? Y esos tres fenómenos yo los caracterizaría como las tres P's, ¿no? ¿Qué ha pasado con el proceso de paz, el paro nacional y la pandemia? ¿Sí? Creo que esta relación fracturada y ahora de una manera muy desgarradora por la muerte de más de 12 jóvenes en los choques entre policía y manifestantes el pasado 9 de septiembre, esa relación fracturada creo que debemos enmarcarla en ese contexto más amplio de la coyuntura social y política del país, ¿no? Determinada por esas tres P's. Voy a decir una palabra sobre cada una de ellas. Por un lado, el viraje del gobierno frente a la implementación del proceso de paz, ¿sí? Creo que ha tenido, entre otros muchos, un efecto que yo llamaría cultural importante, ¿no? Y es que ha vuelto a normalizar y arraigar fuertemente en el debate público la práctica de estigmatización y criminalización del adversario político o del opositor político, ¿no? Más allá de avances o retrocesos puntuales en la implementación del acuerdo, que no es lo que nos ocupa acá, me parece que la antipatía del actual gobierno y su partido frente a ese proceso ha tenido un efecto en la forma como se tramitan las diferencias y los desacuerdos políticos, ¿no? En el debate público, y creo que hemos retrocedido como sociedad con respecto a algo que el proceso de paz, con todas sus limitaciones, nos había permitido lograr, no plenamente, pero sí empezar a lograr, y es ver en el adversario, en el opositor político, a otro ser humano, ¿no? No un monstruo que nos amenaza y nos pone en peligro, sino alguien con quien compartimos una historia, un lugar en el mundo y a quien podemos escuchar y con quien podemos hablar. Creo que veníamos avanzando en esa dirección y creo que durante el gobierno actual hemos visto que los discursos de odio, digamos, que estigmatizan y criminalizan al adversario político, se han vuelto a expandir de manera alarmante en la sociedad. Y digamos que en el escenario de la protesta social, que es el escenario del desacuerdo político por excelencia, ¿no? Esa estigmatización, pues se ha visto, digamos, en la forma como la protesta social desde el 2018 se ha vuelto un escenario constante de sospecha, ¿no? Es como donde está escondido el enemigo, ¿no? Que busca destruirnos, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que tener en cuenta para la pregunta que nos ocupa. Y hay varios, digamos, ejemplos de eso, ¿no? Creo que, por ejemplo, simbólicamente, la renuencia de Duque a encontrarse con los indígenas en la Minga de abril de 2019 muestra esa sospecha, ¿no? Esa estigmatización de la protesta social. Y finalmente, pues la actitud represiva frente a la protesta social que hemos visto intensificarse desde el paro nacional de noviembre del año pasado. Y, y la otra P, que sería la pandemia, ¿no? Creo que ahí ha habido también una fractura profunda, ¿no? En los meses de confinamiento estricto en Bogotá, desde abril a julio más o menos, recordemos que hubo escenas reiteradas de represión policial, especialmente en barrios y sectores periféricos de la ciudad. La respuesta ante esas expresiones de descontento en una situación desesperada de la gente
fueron preponderantemente las de una lógica policial, represiva, obviamente, en el contexto, digamos, de la emergencia sanitaria. Pero creo que esa práctica también de represión policial sistemática en el contexto de la pandemia también creo que ha terminado minando y fracturando aún más esa relación, ya muy lastimada entre ciudadanía y policía en Bogotá. Entonces yo diría, en el contexto de esas tres P's, antipatía hacia el proceso de paz, la sospecha estigmatizadora de la protesta social que se deriva de allí, el paro nacional y, digamos, la sistemática represión policial durante la pandemia en respuesta a la expresión de descontento social de la gente en una situación muy angustiante. Felipe. No te escuchamos, Felipe, está cerrado tu micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, muchas gracias, qué pena. Buenas noches a todos y todas. Les agradezco por participar en este evento y estoy muy agradecido que me hayan invitado. Espero poder contribuir también, aportar un poco a la discusión, aunque es difícil después de las intervenciones tan interesantes de Sandra y Carlos, decir algo que no sea repetitivo. Yo lo primero que voy a decir es poniendo un poco en contexto también lo que significa la confianza en la policía, no lo que significa, sino el hecho de que la confianza en la policía no es el único indicador que se ha deteriorado en el tiempo. Si uno mira los datos del observatorio, del cual yo no hago parte, Carlos, sino mis colegas politólogos, Juan Carlos, Miguel y todo el equipo del observatorio, si uno mira los datos del observatorio, desde el 2004 para acá, que hay datos, ha retrocedido la confianza en múltiples instituciones, no solamente en la policía, en los partidos, en el Congreso, en el sistema de justicia, en el Ejecutivo, en los medios, en las Fuerzas Armadas, en todos ha disminuido. Digamos, al principio, cuando el observatorio empezó a recoger datos, la confianza en la policía era muy alta, la confianza en la policía era de alrededor del 60%, es decir, o 60% de la población decía confiar en gran medida en la policía. Hoy en día esa cifra está alrededor del digamos, 45 o 50% en las últimas mediciones que ha hecho el observatorio. Entonces es un retroceso importante, pero es un retroceso que lo acompaña también una desconfianza de los ciudadanos colombianos frente a sus instituciones y una desconfianza frente al funcionamiento de su democracia. Dicho esto, pues digamos, esto simplemente es un poquito de contexto y no debe significar buenas noticias para la policía. Es decir, el hecho de que confiemos menos en la democracia y confiemos menos en el Ejecutivo no, digamos, no explica ni ayuda a entender la desconfianza en la policía. Es posible que los colombianos hayan cambiado su percepción por múltiples razones, pero lo cierto es que en este momento también tenemos un problema con la policía, un problema que se ha agudizado con los eventos de este mes y que es un problema que estaba muy presente, como bien lo indica Carlos, durante la cuarentena estricta, no solamente en Bogotá, sino en otras regiones del país. También hubo enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía y enfrentamientos que es lo que me parece particularmente preocupante, es que con mayor frecuencia esos enfrentamientos terminan por salirse, por desbordarse, tanto de parte de las personas que protestan como de la respuesta policial. Y ahí yo creo que Sandra atina con certeza en uno de los principales problemas, perdón, en una de las principales causas del problema, y es la sujeción del poder militar y la policía al poder civil, que ha sido un tema que históricamente en Colombia ha sido relativamente problemático. Colombia, a diferencia de otros países del continente, no sufrió dictaduras, es decir, otros países del continente tuvieron que lidiar mucho más con el tema de cómo hacer para superponer la autoridad civil sobre la autoridad militar.
principalmente militar, no policial, porque las dictaduras fueron golpes de Estado de las Fuerzas Armadas, no de la policía, que yo recuerde. Pero en Colombia también esa relación con las Fuerzas Armadas ha sido tensa desde 1958, desde que salieron los militares del poder, y la forma en la que se ha manejado ha sido una forma muy colombiana, en la que siempre se ha invitado a los militares a participar del gobierno. Entonces, durante muchísimos años tuvimos un ministro de Defensa militar, y la cúpula militar, digamos, es una cúpula que está muy imbricada en los procesos de toma de decisiones. Entonces, yo sí creo que hay algo que cambia a partir del 2018, como lo señalaron tanto Sandra como Carlos, y es este gobierno tiene una relación distinta con las Fuerzas Armadas y la policía. Los eventos de este mes yo creo que son particularmente claros y ejemplifican bien esto. Las intervenciones del ministro Carlos Holmes Trujillo siempre siempre tienen un pero, siempre dicen, lamentamos mucho lo que pasó, pero ¿por qué hicieron eso? O sea, lamentamos la muerte de Ordóñez, pero por qué se salió de madre? Lamentamos que se hayan muerto 9 personas en Bogotá, pero ¿por qué se pusieron a quemar CAEs? Entonces, en últimas, no hay como una verdad, un mensaje claro que le mande el presidente que visitó un CAI disfrazado de policía, ni el ministro de la Defensa a las actitudes y acciones que están teniendo los miembros de la policía. Y entonces, pues ahí es muy difícil que haya, digamos, una reflexión de parte de la policía sobre su actuación, ni una, sí, ni la, ni interiorizar la idea de que pueden tener consecuencias sus actos, los actos de brutalidad policial. Y el video, por ejemplo, que publicó ayer La Silla Vacía, demuestra de forma pavorosa la actuación sistemática de la policía, completamente desbordada y yo diría criminal. ¿Sí? Digamos, lo que muestra ese video, que por supuesto no es una prueba judicial, pero es una prueba que, digamos, pero es una evidencia muy preocupante de cómo la policía se maneja la protesta social, que es, digamos, pues básicamente dispararle a la gente, directamente a la gente que no está protestando, digamos, es decir, digamos, a mí eso lo podemos discutir más adelante, pero todo tiene que ver con el punto de la sujeción de la autoridad, del poder militar a la autoridad civil. Muchas gracias, Felipe. Hay dos temas que los tres mencionaron. Hay dos temas que los tres mencionaron en los que yo quisiera que profundizáramos. El primero es el de las protestas, tanto las que sucedieron en el último mes y que siguen teniendo lugar, como el paro nacional de noviembre del 2019. Y el segundo es el rol del gobierno nacional en esta crisis. Y quisiera que empezáramos con el tema de las recientes protestas en el país y del paro nacional de noviembre de 2019, porque nosotros en el observatorio encontramos, por ejemplo, que entre 2019 y 2020 un cuarto de los bogotanos salió a protestar. Y eso es un número significativo, ¿no? Que nos dice que las personas que están participando públicamente en estas protestas no son un grupo aislado de los ciudadanos. La otra cosa que nosotros encontramos es que de esas personas que participaron en protestas, solo el 3% dice sentir confianza en la policía, lo cual es bastante significativo. Y el otro dato que quiero incluir en este, digamos, contextualización de mi pregunta es que solo un tercio de los bogotanos confía en el ESMAD. Y esto es importante porque el ESMAD, digamos, es como la fuerza, la unidad de la fuerza policial con la que las personas se encuentran cuando salen a protestar. Entonces, yo quiero que hablemos un poco sobre la relación entre las protestas y la confianza en la policía. Algunos de ustedes ya han hablado un poco en esto, pero quiero que profundicemos en eso. ¿Por qué será que los bogotanos desconfían de la misma manera o desconfían de distintas maneras de la policía y mucho más del ESMAD, ¿no? Que profundicemos en este tema. Sandra, si quieres, seguimos con el mismo orden que es el que me aparece en pantalla. Yo no sé si voy a contestar directamente a la pregunta, pero es como una forma de lidiar con ese tema que no me parece fácil, Cata. Yo creo que hay una relación, que es una relación que no es fácil de agarrar, de identificar y de analizar entre, digamos, el abuso policial como práctica cotidiana, es decir, separado
del abuso policial en el contexto de la protesta y el abuso policial en la protesta. No son dos prácticas totalmente separadas, pero hay, digamos, la relación entre una cosa y la otra produce en una muy buena parte o puede ayudar a explicar, digamos, la generalización de esa desconfianza en Bogotá y voy a explicar más o menos cómo entiendo esto. Las prácticas del abuso policial, si uno observa lo que sucede en los barrios de Bogotá, en los que ocurrió, digamos, con más intensidad las manifestaciones estas del miércoles aquel y la quema de los CAIs y demás, esos son barrios que tienen varias cosas en común. Y aquí creo que hay que meterle análisis en materia de desigualdad y de clase al asunto del abuso policial, porque son barrios en los que la relación entre la policía y la ciudadanía, y particularmente la relación entre la policía y los jóvenes, es una relación muy contenciosa. ¿Qué es lo que pasa allí y que además se ha agudizado con la pandemia? Estos son lugares en donde hay población joven, uno, que no ha accedido al mercado laboral todavía, dos, que puede no haber accedido tampoco al sistema educativo. Son barrios en donde hay muchísimo desempleo además agudizado por el confinamiento y por la pandemia. Alguien estaba hablando el otro día de la cifra de desempleo de los jóvenes en Bogotá y está entre el 36 y el 38%, que es una cosa, pues digamos, que se le hace a uno muy difícil de asimilar. Y en esa medida, digamos, los lugares públicos, los parques públicos de estos sitios son lugares en donde hay muchos jóvenes pasando el rato, ¿sí? Trabajan algunos como domiciliarios aquí y allá, tienen trabajos temporales, obviamente nada de contratación formal ni cosa que se le parezca. Entonces los lugares públicos de esos barrios son lugares en donde pues se agrupan los jóvenes normalmente. Y esas agrupaciones de jóvenes y la relación con la policía es una relación dificilísima, porque es una relación en donde la policía está constantemente tratando de sacarlos del espacio público, ya sea porque, qué sé yo, que están fumando marihuana o digamos que se juntan muchos, no sé qué, les parece que es como un potencial problema de seguridad que estén en esos parques, y la forma en la que se evacúan esos sitios públicos pues no es la forma más amable del mundo. Eso siempre termina con varios jóvenes en los CAIs o en las estaciones de policía. El terminar en las estaciones de policías y los CAIs normalmente implica grandes golpizas, normalmente implica grandes, digamos, formas de abuso que a veces terminan muy mal. Digamos, lo que supimos de Ordóñez, lo supimos por las cámaras y demás, pero esto es una cosa que no es la primera vez que pasa, ni muchísimo menos. Entonces esa relación es una relación supremamente difícil, y yo creo que el punto, la gota que derramó la copa fue justamente el video de Ordóñez, y por eso la reacción es una reacción muy distinta a las de las otras manifestaciones que hemos visto, en donde los movimientos sociales ayudan a organizar un poco, los partidos políticos ponen fechas, en Facebook se organiza la cosa y demás, es un poco más articulado. No, lo de ese día es una reacción un poco más visceral, motivada, creo yo, en una muy buena parte por la profundización de la marginalidad económica y social por la que están pasando estos sectores y por el constante abuso policial. Ahora, alguien me decía el otro día, bueno, muéstrame en dónde están los números de eso. No se los puedo mostrar por una razón muy simple, y es que esos jóvenes salen maltratados de esas estaciones de policía y lo último que se les ocurre es poner una denuncia en contra de los policías, porque esa es la estación de policía de su barrio, ese es el CAI de su barrio, tienen que pasar por ahí todos los días. Entonces, después de, qué sé yo, de una noche de maltrato, además, el último riesgo en el que quieren incurrir es justamente el de poner una denuncia. Entonces, los números ahí están muy reducidos. ¿Cuál es la relación de eso con la protesta social? En los escenarios de protesta, el abuso policial es una experiencia con la que tienen contacto sectores que normalmente no experimentan el abuso social, como el abuso policial, perdón, como lo experimentan esos jóvenes, ¿sí? Solo hasta las protestas del 2018 y del 2019 probablemente los estudiantes de las universidades privadas vinieron a experimentar las formas de abuso policial de las que ya eran objetos esos jóvenes en esos barrios y de las que ya eran objetos los estudiantes de la universidad pública desde el comienzo de los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la protesta pública? Socializarnos, a los que de vez en cuando participamos en protestas, socializarnos en la práctica del abuso policial. Y eso, de una forma u otra,
contribuye justamente al deterioro de la imagen, del deterioro de la credibilidad que tiene la policía. Se están empezando a armar, digamos, nociones un poco más amplias socialmente hablando de cómo maneja la policía escenarios que se pueden constituir en escenarios volátiles o en escenarios en donde las amenazas a la seguridad ciudadana pues están latentes. Entonces, digamos, la experiencia, entonces, por cuenta de la protesta dura de ese miércoles que se sale, digamos, solamente del margen o de la frontera de estos barrios y amenaza con entrarse mucho más a Bogotá, solamente por cuenta de eso y solamente por cuenta de lo que sucede en las protestas, es que este tema se vuelve un tema mucho más generalizado y del que todos tenemos que experimentar un poco, y por eso, digamos, la presión social se hace mucho más fuerte a la hora de lidiar con el asunto, ¿no? Gracias, Sandra. Carlos. Sí, yo creo que es clave lo que menciona Sandra. Creo que hay un tema generacional acá. Creo que pues, los que hemos escuchado a nuestros estudiantes, digamos, sobre su relación con la policía, nos damos cuenta que es muy distinta a la de nuestra generación, realmente, ¿no? Es una relación de temor, de rabia, de absoluta desconfianza, y entonces ese tema generacional que Sandra menciona, y con el tema también de clase social, porque esto se siente obviamente más en ciertos barrios que en otros, ¿no? Esta exposición de los jóvenes, este conflicto por la ocupación del espacio público. Creo que ahí viene, pues, digamos, simplemente menciono, pues, digamos, cuánto tiempo tiene el SMAT, ¿no? De haberse fundado, ¿no? Desde 1999, si no estoy mal. Entonces, pues creo que también, digamos, es una generación cuya relación con la policía está atravesada por la relación con el SMAT, ¿no? Y ahí hay una historia, digamos, desde el 2005. Me llama la atención que en la tutela en la que participó Sandra, uno de los accionantes es Yuri Neira, el padre del primer joven que murió a causa, digamos, del uso desmedido de la fuerza del SMAT en una protesta en el 2015, Nicolás Neira. Y ahí viene, pues, digamos, también ese tema que mencionaban tanto Felipe y Sandra, que es el tema, pues, de la impunidad, ¿no? O sea, eso fue en el 2005 y hasta hoy entiendo que no hay una sanción, ¿no? Por esa muerte, y creo que de ese joven, y creo que eso marca, ¿no? Marca la relación de una generación. Esa historia, y que es sistemática tanto en lo urbano como en lo rural, ¿no? Y digamos que pues ahí es interesante revisar la sentencia también de la Corte y bueno, la tutela presentada, porque muestran, digamos, ese carácter reiterativo y sistemático, ¿no? El uso desmedido de la fuerza con consecuencias letales, ¿no? En el marco de escenarios de protesta social y urbano, minga indígena y paro cívico en Buenaventura en el 2017, varias personas heridas también en el 2019 en la minga indígena. En septiembre del 2019, 2 estudiantes de la distrital que pierden sus ojos por impactos de aturdidoras o balas de goma. Entonces, creo que ahí el tema que tú mencionas, Catalina, del SMAT, tratando de relacionarlo con ese tema generacional que me parece absolutamente fundamental que Sandra menciona, es clave. Ahora, quisiera simplemente mencionar dos factores adicionales que nos pueden ayudar ahí en la reflexión, ¿no? Creo que el caso del SMAT, ¿no? Y de esa historia, digamos, de impunidad, pues da cuenta también de eso que decía Felipe, la renuencia a la enmienda y a la autocrítica, ¿no? En la policía, ¿no? Y creo que, digamos, hay factores que marcan una diferencia, ¿no? Y de nuevo vuelvo al tema que mencioné antes, ¿no? Y es la campaña de estigmatización de la protesta por parte del Estado, de entidades gubernamentales, de funcionarios públicos, que se intensifica de manera impresionante en el 2019, ¿no? Recordemos que un día antes del 21 de noviembre hay más de 40 allanamientos, ¿no? A centros artísticos y culturales, a medios de comunicación alternativos, ¿no? Eso es el día antes a la convocatoria, digamos, de la protesta social.
está la recomendación del gobierno nacional, creo que también, no sé, Felipe, que nos da esta perspectiva histórica, tal vez nos contextualiza mejor, pero declarar toques de queda, ¿no? La recomendación a los mandatarios locales también en el contexto del paro nacional, ¿no? Y campañas sistemáticas en redes sociales que asociaban al paro nacional con los significantes de terrorismo y vandalismo, ¿no? Entonces, creo que ese efecto de estigmatización tiene el efecto de fortalecer el espíritu y el ímpetu de la protesta, ¿no? La indignación de la gente se acrecienta cuando sus demandas son silenciadas y menospreciadas con esos mecanismos de estigmatización y de criminalización, ¿no? Es un tema interesante en psicología social, pero desde el punto de vista de la teoría política nos muestra cómo el escenario de la protesta social es un escenario clave en donde se disputa quién es ese pueblo digamos que es soberano en una sociedad democrática, ¿no? Y ante la estigmatización, la gente, lejos de verse amedrentada, creo que responde con una intensificación de la indignación, ¿no? Y entonces hay la confrontación política entre la gente y la policía se ha intensificado en el 2019. Y también está otro factor que me parece que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es el efecto de contagio de movilizaciones sociales masivas en la región, en América Latina, en noviembre del año pasado, y ahora, pues tras el estallido social también en contra del racismo y la violencia policial en Estados Unidos. Creo que ese efecto de contagio también tiene, digamos, esa... o lleva a esa intensificación de la confrontación, ¿no? Política, de los ánimos en la confrontación política, ¿no? Y creo que quizá eso pues es algo que es distintivo de nuestra coyuntura y que es una mezcla explosiva, ¿no? Esa mezcla entre esos ánimos exacerbados y una, digamos, sistemática criminalización de la protesta por parte del Estado es una mezcla muy peligrosa y explosiva y creo que pues ahora nosotros estamos en duelo por las vidas de más de 10 jóvenes que perdimos en Bogotá eh, y por esa, digamos, mezcla explosiva, creo, y que nos demanda que como sociedad rectifiquemos el rumbo. Dale, Felipe. Gracias, sí. Pues yo quiero tocar varios puntos que pues, ya han sido mencionados por Carlos y Sandra, pero el primer punto es la relación, digamos, la relación de la población en Colombia con la protesta. Entonces, este es un país que ha tenido un conflicto muy largo y es un país que tiene unas desigualdades muy profundas. Y es un país en el que constantemente las élites en el poder han incumplido las promesas que le han hecho a la gente, a las personas que protestan. Entonces, los paros cocaleros de finales de los 90, los paros indígenas a los que hace referencia Carlos, se me olvidó el nombre, el paro agrícola de 2016-2017. Todos esos paros y esas protestas se resuelven de una forma similar más o menos, y es que el gobierno envía un enviado de segundo nivel, envía un viceministro en el mejor de los casos, que se sienta con la gente que está protestando y se escribe un acta y el gobierno se compromete a resolver unos temas que luego incumple, ¿sí? O que en la mayoría de los casos se incumple o que se cumple parcialmente en el mejor de los casos. Entonces tenemos una historia muy larga de insatisfacción eh, con el desempeño del gobierno, ¿sí? Entonces ha sido también un gobierno oligárquico que ha tomado decisiones para favorecer a la gente que está en el poder, digamos, históricamente, tanto, digamos, de los que antes llamábamos liberales y los que antes llamábamos conservadores, que ahora podemos decir, digamos, la izquierda y la izquierda, el centro y la derecha. Bien, entonces hay como una gran desconfianza y hay un contexto internacional también que es particularmente problemático, y es un contexto internacional que ha cambiado, digamos, desde el 2016, pero también digamos, desde el 2016 en Estados Unidos con la llegada de Trump al poder, pero que también hace parte de una campaña profunda de Rusia, de la Rusia de Putin y en menor medida de China,
de menoscabar las instituciones democráticas. Y en esa medida entonces, bueno, digamos, hay un contexto que está enrarecido y en el que los derechos de las personas, los derechos civiles que en algún momento nos parecieron sagrados, ya no nos parecen tan sagrados, o digamos, o que la policía salga a romperle la madre a la gente que está protestando, nos parece como, pues, digamos, es como, esas son las imágenes que vemos de la protesta en Hong Kong, por ejemplo, de la protesta en Francia y, por supuesto, de la protesta en Estados Unidos, especialmente ahora en los casos que señalaba Carlos sobre el asesinato de Lloyd en Minnesota, de Breonna Taylor en el sur de Estados Unidos. Es decir, y estamos entonces, y esto lo estoy mencionando para atarlo con el tema del ESMAD. Y es que el ESMAD no es una institución idiosincrática colombiana, es decir, es una fuerza de choque que la tienen todos los países del mundo y, digamos, hay transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento y transferencia, digamos, de armamento. Y cuando entonces, digamos, esto de dispararle a los ojos, creo que fue una cosa bueno, no sé quién se lo inventó, pero que estuvo bastante de moda en la primavera árabe en Medio Oriente, porque esa es una forma de, digamos, era la instrucción que le dieron a los policías en su momento, pues tenemos balas de goma, pero dispárenle a los ojos porque eso causa más daño. Entonces, sí, los policías, como alguien dijo en Twitter, a veces asumen lo de armas no letales como un reto y no como una categoría. Y entonces, pues el ESMAD pues, es la fuerza que tenemos acá, pero digamos, no es distinta a las de otros países. Y la relación que hay con el ESMAD, pues obviamente es particularmente problemática porque las protestas tienen unos rituales. Sí, las protestas están bastante ritualizadas y entonces, digamos, la gente sabe, digamos, siempre la pelea con la policía es la parte final de la protesta y siempre es porque unos pocos inician el desorden o porque la policía empieza, digamos, siempre hay algo que motiva esa confrontación ya más violenta entre la policía y la protesta, pero, digamos, la historia siempre es la misma. La mayoría de las personas que salen a protestar no son los que empiezan el bonche con la policía o la policía, digamos, no ataca a todo el mundo, sino ataca como cierto sector específico de la protesta. Pero en últimas digamos, el problema siempre es el mismo y es que tenemos una protesta que es principalmente pacífica, pero que luego se vuelve violenta y eso es lo que queda registrado en los medios. Bien distinto a lo que pasó la semana pasada, donde la protesta sí fue muy visceral desde el principio de parte de la ciudadanía, pero yo creo que eso es un evento sui generis y no lo que suele ocurrir. Y también, digamos, y esa percepción, que es la percepción que ven de periódicos y que ven de clics, entonces lo que hace es generar como estas personas que creen que el derecho, o sea, que la gente que aboga por un derecho a la protesta son desadaptados y vándalos que lo que quieren es salir a tirar piedra, a romper vidrios. Entonces también digamos, hay un ciclo de retroalimentación que es muy problemático porque termina enrareciendo el ambiente y termina cuestionando el derecho que tienen las personas de manifestarse y protestar pacíficamente. Entonces, digamos, hay un contexto internacional, hay un contexto nacional y hay una relación con los medios que hacen que haya una percepción problemática del derecho a protestar y que entonces le digan a las personas que protestan que son unos mamertos y unos comunistas que lo que quieren es acabar con el país. Por ejemplo. Entonces, pues, esa es una relación bien compleja y con eso paro por ahora. Bueno, yo creo que hemos hablado sobre la segunda pregunta que yo quería hacerles, que era la tercera, qué pena, sobre el gobierno. Entonces, creo que terminemos hablando un poco sobre cuáles son las posibilidades de reformas y qué posibles cambios deberían ser implementados, ¿no? O sea,
Les voy a pedir que hablemos solo 2 minutos cada uno y es injusto porque es la pregunta más difícil, pero quisiera que habláramos, por ejemplo, si quieres puedes empezar tú, Felipe, ya que te hemos dejado de último en las primeras preguntas, sobre todo porque tú diriges el Congreso Visible y quisiera que nos contaras un poco más sobre cómo ves la disposición del legislativo, por ejemplo, para hacer una reforma, ¿no? Y que hablemos de cuáles pueden ser esas posibles reformas o los posibles modelos de cambio para responder a esta crisis en la que estamos, que creo que lo que nos deja la conversación claro es que no es una cosa que empezó hace un mes, no es una cosa que empezó en el 2019, ¿no? O sea, tanto los datos del observatorio como, digamos, como el recuento histórico que ustedes, que los tres han hecho acá, nos cuenta que es una cosa de vieja data. Entonces, quiero que pensemos en esas posibles reformas, cuáles son las posibilidades de cambio y tú, Felipe, en particular, pues, ¿qué disposición ves en el legislativo para que esto pase? Vale, muchas gracias. Pues sorprendentemente el legislativo estaba muy activo este semestre en términos de proyectos de reforma a la policía. Actualmente o en esta legislatura, a partir del 20 de julio, se han presentado 7 proyectos de ley de reforma a la policía, la mayoría de los cuales son proyectos que tienen que ver con, pues básicamente la reducción de la brutalidad policial. Uso de fuerza, convivencia ciudadana y ese tipo de cosas. Y la mayoría de estos son proyectos que han sido presentados por partidos de izquierda y centroizquierda como la Alianza Verde, el Polo y en menor medida han estado en alianza con partidos como el Partido Liberal, Los Decentes, Maíz y Cambio Radical. Entonces, pues sí hay como un aumento de las iniciativas legislativas para reformar la policía, pero yo no estoy muy seguro que la solución sea una ley. Es decir, porque pues, la brutalidad policial la podemos tipificar de distintas formas, aunque Sandra señala el punto claro de la justicia penal militar y podría haber unas reformas puntuales en términos de cómo se manejarían los abusos policiales y si eso, digamos, se podría hacer un recorte, digamos, a la justicia penal militar. Obviamente esto es un tema con el que los partidos de derecha y los militares van a estar profundamente en desacuerdo, la misma policía también, pero yo creo que es un tema como también de asertividad en términos del poder, del control civil sobre las autoridades policiales. Ahora, pero yo creo que también digamos, hay otros problemas que son mucho más difíciles de resolver, ¿sí? Hay como los que señalaba Sandra, de desigualdad, o Carlos también, de desigualdad. Porque gran parte de la relación problemática de la ciudadanía con la policía tiene que ver con la protesta y la protesta tiene origen en unas profundas desigualdades. Entonces, si tuviéramos menos desigualdades, tendríamos menos gente protestando y tendríamos menos abuso policial, ¿sí? Y esa parte es muchísimo más compleja, pero dado que eso no se puede hacer tan fácilmente, entonces yo sí creo que habría que hacer un trabajo mucho más cercano con la policía y la ciudadanía, un diálogo mucho más abierto porque que no existe en este momento. Entonces la reacción, por ejemplo, a la tutela ha sido pasmosa y es del gobierno para abajo, es decir, no vamos a cumplir, vamos digamos, a hacernos los locos con este tema en vez de enfrentarlo y decir, discutamos y miremos cómo hacemos para desescalar y mejorar la relación entre la policía y la ciudadanía. Y me callo porque creo que hablé mucho más de los 2 minutos. No, gracias, Felipe. Todo esto es importante. Sandra, ¿quieres seguir tú y después terminamos con Carlos? Sí, solamente añadiría un par de cosas. Yo creo que comparto con Felipe el escepticismo alrededor de la salida a través digamos, del legislativo. El fetichismo de la ley de este país siempre nos señala que cualquier problema que se presente siempre se resuelve con una ley y no estoy tan segura de que ese sea el caso. Ahora bien, el fallo de la Corte Suprema alrededor de la tutela sí sugiere una cosa y es que hay todo un protocolo y todas unas reglas del juego que la policía y el ESMAD deben seguir para controlar la protesta social que no existe y que hay que definir.
y obviamente, y esto, bueno, esto fue objeto de las grandes críticas porque la gente cree que la Corte se está extralimitando en esto. Yo no creo que se esté extralimitando porque no está exigiendo, o sea, la Corte misma no está legislando, solamente le está pidiendo al Congreso que cumpla con la labor de definir esas reglas del juego y al Ejecutivo que se involucre en eso y que además involucre en la ciudadanía, pues porque ese escenario de interacción entre la fuerza pública y la ciudadanía, pues es un escenario cuyas reglas del juego tienen que definir la fuerza pública, el Estado y las instituciones a quienes representa la fuerza pública y obviamente la ciudadanía. Entonces sí hay unas cosas que se pueden afinar. Parte de definir esos protocolos, por ejemplo, tienen que ver con el uso particular que se le da a ciertas armas, el haber, digamos, prohibido por ahora o suspendido, porque no prohibido, suspender el uso de la escopeta con la que fue asesinado Dylan Cruz, responde a la lógica no de que la escopeta en sí misma sea un arma letal, porque no es un arma letal, sino que está siendo usada en formas letales. Y lo que está diciendo el fallo de la Corte es, hasta que no encuentren una forma para que la policía utilice el arma como la debe utilizar, entonces no la pueden usar. Ese es básicamente el punto. Está suspendida hasta que no se genere un protocolo de uso que le asegure a la gente que no va a ser utilizada en forma letal. Y creo que cosas como esas requieren entonces todavía pues, de consensos políticos y de discusiones en el legislativo y obviamente la participación del poder público. Yo no le veo, digamos, mucha posibilidad política a eso en este momento, pero eso es lo que dice la Corte que hay que hacer. Ahora, hay otros temas en los que yo honestamente sí debo confesar que me cuesta mucho trabajo pensar cómo proceder. La Policía Nacional y las fuerzas militares conocen los derechos fundamentales y los derechos humanos, los conocen divinamente. El proceso de formación de la fuerza pública alrededor de los temas de los derechos fundamentales en y fuera de los escenarios de protesta es impecable, ¿sí? Saben perfectamente cuál es la diferencia entre el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, saben quiénes tienen qué derechos en qué escenarios particulares. Digamos, el problema no es un problema de ignorancia y eso hay que dejarlo claro. Luego, no sé... en ese tema particular, yo confieso que me cuesta mucho trabajo pensar cómo proceder, porque parte de lo que está sucediendo, para volver al punto que estaba haciendo inicialmente, no es que no sepan que esos derechos existen, sino que simplemente tienen la sensación de que esos derechos están en tela de juicio, que es el punto que estaba haciendo Felipe hace un momento. Y mientras en más tela de juicio estén y mientras sea el gobierno mismo el que cuestiona la necesidad de garantizar esos derechos, sobre todo en el escenario de la protesta pública, pues estamos sobados. Porque ahí, digamos, se abre el espacio para los discursos que estaba mencionando Felipe inicialmente. Miren, en reacción a esa tutela, la reacción que a mí más me preocupa de la gente es esa sensación que existe de que alguien que comete un acto de vandalismo, por ejemplo, es una persona que automáticamente se queda sin derechos, ¿sí? La sensación de la gente es, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que le van a dar derechos a alguien que tira piedras para romper los vidrios de un banco? Con esa gente hay que hacer lo que hay que hacer para que aprenda de una vez que no se puede hacer eso. Somos una cultura tremendamente autoritaria en ese sentido, ¿sí? Entonces, la sensación que yo tengo es que mucha de esa cultura se siente en la fuerza pública como un espaldarazo, y eso es supremamente peligroso, porque entonces les da a ellos la sensación, básicamente, es el mismo dilema de los ladrones en el centro de Bogotá. Todos trabajamos en los Andes y sabemos que eso pasa constantemente en el eje ambiental, que alguien roba, cogen al ladrón y el ladrón es sujeto de toda suerte de vejámenes y maltratos porque robó. No se le garantizan los derechos, porque una persona que comete un acto ilegal, automáticamente en este país la gente cree se queda sin derechos. Entonces, creo que ese problema, como el problema de la desigualdad que mencionaba hace un momento Felipe, es un problema mucho más difícil de resolver, porque no tiene que ver con la institucionalidad particular, no hay necesidad de normas adicionales, ahí está el bloque de constitucionalidad que consagra esos derechos en forma clara, explícita y prioritaria. Luego ahí creo que estamos en más problemas. Muchas gracias, Sandra. Carlos. Sino muy brevemente, porque yo me reconozco en lo que han dicho Felipe y Sandra. Me gusta esta idea de ver lo legislativo en un contexto de dinámicas sociales y culturales, no verlo aislado, ver una relación como de mutua influencia, ¿no?, entre esos procesos sociales, culturales y las reformas legislativas y viceversa, ¿no? Entonces,
yo hablaría algo sobre el nivel social y cultural, ¿no? Yo creo que en primer lugar, creo que es importante condolernos, creo que es importante el duelo. Creo que es importante entender que lo que pasó el 9 de septiembre es una calamidad para nosotros como sociedad, que es una herida profunda. Creo que esos ejercicios de duelo necesitamos hacerlos, ¿no? Necesitamos no olvidar y no normalizar, ¿no? Eh, eh, esos, eh, esos eventos, ¿no? En segundo lugar, yo diría entender que la crítica a la institución de la policía, cómo funciona y a sus lógicas y a sus dinámicas, no es una crítica a los y las policías. Me parece que es importante distinguir esas cosas, ¿no? Esas dos frentes, ¿no? Digamos, es justamente por las y los policías que se hace una reflexión crítica sobre la institución. Entonces creo que no podemos caer en esa lógica digamos, de que hacer como sociedad un ejercicio crítico sobre la institución de la policía es estar en contra de los seres humanos que trabajan en la fuerza pública. Eso es importantísimo a nivel social y cultural, entenderlo, y ese mensaje me parece muy importante porque es por ellos también, ¿no? Es porque ellos también están sujetos de los efectos violentos y de los efectos que atentan contra su dignidad humana, que tiene la forma como está funcionando ahora ciertos aspectos en ciertos escenarios de la institución. Y finalmente, diría, hay algo también en relación con lo que mencionaban Sandra y Felipe, y es, yo creo que estamos viendo un escenario de conflicto político, ¿cierto? En esas confrontaciones entre las y los jóvenes y los policías. Yo creo que hay que entenderlo como un escenario de conflicto político. ¿Eso qué quiere decir? No podemos leerlo en la lógica del vandalismo, ¿cierto? Y debemos leerlo en la lógica de que es necesario crear unos espacios donde se desescale la violencia que se está generando allí, ¿no? Y esos espacios son espacios de diálogo y de negociación. Por eso me gusta mucho lo de la sentencia, pues abrir un espacio, ¿no? Un espacio donde participan distintas actores sociales, ¿no? Miembros de la fuerza pública, pero también donde se escucha la voz de los jóvenes que han sido víctimas de la represión policial, espacios de diálogo y de concertación para desescalar la violencia. Bueno, nos quedan 15 minutos. Yo tengo acá una lista de preguntas del público, entonces tratando de hacerle justicia a todas ellas, estoy tratando de pensar cómo las puedo unir todas en una sola pregunta para que terminemos con eso. Pero digamos que muchas de las preguntas que están haciendo las personas en el chat tienen que ver con los acuerdos de paz, con una polarización política que hay en el país entre la derecha y la izquierda y cómo eso influye en cómo se lee esta crisis. Entonces yo creo que voy a reformular esto y quisiera preguntarles a los tres que hablemos un poco sobre cómo se vive esta crisis de una forma diferente entre lo rural y lo urbano. Y creo que esto nos va a dar espacio también para ahondar un poco más sobre los acuerdos de paz, porque obviamente la implementación de los acuerdos de paz tiene un peso sobre todo en las zonas rurales de Colombia, las zonas que han sido, digamos, el centro de conflicto. Y donde han habido mayores violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto, pero también con la presencia de las Fuerzas Armadas, no solo de la policía. Y acá estoy tratando de hacer como algo un poco injusto recogiendo todas las preguntas, pero sí, podemos pensar un poco cómo se vive esta crisis entre la diferencia entre los problemas de los que estamos hablando en lo urbano y en lo rural, sobre todo porque nos hemos centrado en Bogotá. Dale. No sé quién quiera contestar a preguntas, si los tres. Bueno, pues yo me lanzo. Vale, gracias. Pues yo sí creo que hay una diferencia importante entre lo urbano y lo rural. No sabría cómo caracterizar la relación de la policía en zonas urbanas y en zonas rurales. Digamos, lo que tienen en común es la profunda desigualdad, que si algo es peor en las zonas rurales.
en el mundo rural en Colombia el atraso, el olvido, la falta de presencia estatal es mucho más marcada y mucho más sentida, y por lo tanto las necesidades también son mucho más sentidas que en las zonas urbanas. Entonces, pues esa relación es difícil. ¿Es solo esa pregunta o también hablamos de izquierda y derecha o algo, o nos concentramos ahí? Dale, podemos hablar también de izquierda y derecha. Bueno, porque yo creo que también hay un problema ahí, digamos, a mí me preocupa muchísimo la polarización que estamos viendo, que de nuevo no es una polarización de Colombia, es una polarización que está también presente digamos, en Estados Unidos, en Inglaterra con el Brexit, en Francia también. Y es una polarización que es espuria, digamos, o sea, esta percepción de que o es la izquierda o es la derecha y, digamos, y que llegue alguien de la izquierda al poder es, digamos, como el acabose y nos vamos a desgarrar las vestiduras y la forma en la que gobierna la derecha, digamos, pues uno puede ser muy crítico, pero digamos, también percibirla como catastrófica es yo creo excesivo. O sea, yo creo que nos hace falta construir un diálogo y construir unos puentes mucho más cercanos entre izquierda y derecha. Yo creo que más importante que percibirnos o autoidentificarnos ideológicamente, lo que tenemos que hacer es identificar unos objetivos comunes, como por ejemplo una relación más armónica entre la ciudadanía y la policía, o una posibilidad de que las personas manifiesten su inconformidad con el gobierno y que trabajemos en cómo podemos hacer para que eso ocurra sin que tengamos que estar siendo testigos de los eventos que ocurrieron en las semanas pasadas en Bogotá. Digamos, eso, digamos, a mí me parece que es evidencia de que estamos haciendo las cosas muy mal desde los dos lados, desde el lado de la ciudadanía, pero sobre todo desde el lado de la policía. Es decir, los desmanes que se vieron en Bogotá ese día son preocupantes. Hay que indagar qué causó tal nivel de ira y descontento y odio hacia la policía. Y también hay que indagar muy bien sobre la respuesta tan aterradora que tuvo la policía y tratar de encontrar cómo hacemos para que las personas podamos protestar sin que, porque yo sospecho que en este momento hay un miedo muy grande de salir a protestar por la posibilidad muy alta de que a uno le peguen un balazo, que a uno la policía le pegue un balazo. Yo creo que Catalina se nos fue, entonces voy a seguir yo. ¿Cierto? Sí, ¿Cata? Sí. Sí, buenas tardes, Sandra, Felipe y Carlos. Habla Nicolás Martínez del programa de egresados. Hola. Sí, Catalina ha tenido algunos inconvenientes técnicos. Igual yo tengo aquí la lista de preguntas y estábamos conversando internamente con ella de que tenemos 3 personas con la mano levantada. Entonces, no sé si les parece, podríamos dar el turno a esas personas. Sí, dale, Nicolás, yo recuerdo que me tengo que retirar a las 7:15, entonces hagamos las preguntas de una vez, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Entonces, yo desde aquí voy a abrir el micrófono de la primera persona, que es Roberto Saavedra. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Saavedra, yo soy oficial retirado de la policía. Yo quiero darles a ustedes, créanme, de todo corazón, un agradecimiento muy grande por interesarse en esta problemática. Uno muchas veces, ya desde la reserva, cree que la preocupación que uno tiene como ciudadano después de haber estado en la fuerza solamente es de uno frente a la actitud que está generando hoy nuestra institución. Pero me siento muy, muy tranquilo porque qué bien que la academia esté preocupada por esta circunstancia. Y quiero decirles a ustedes que nosotros estamos en un proceso de reflexión interna y de evaluación a muchos procesos, y no únicamente desde la perspectiva de la conducta del uniformado, sino también desde un contexto de la responsabilidad que tenemos como ciudadanía y como gobierno frente a estas circunstancias. Unas apreciaciones puntuales, definitivamente en ninguna línea de formación dentro de la institución se invita a un desprecio por el derecho humano y por la reserva de la vida.
obviamente que frente a ciertas conductas y comportamientos específicos que se generan por parte de uniformados, yo lo veo altísimamente positivo en la medida de que eso invita a una reflexión para establecer que también se está generando un proceso dentro de la ciudadanía por parte del servicio de policía. Tenemos ministro de Defensa nosotros ya hace más de 10 años que es un no uniformado. Y eso es un importante baluarte y también una situación importante para evaluar qué tan eficiente ha sido ese proceso de intervención desde la representación de la sociedad civil frente a la gestión de el concepto de seguridad ciudadana, no defensa nacional, sino de seguridad ciudadana. Nunca, yo mientras estuve activo, nunca encontramos un proceso de participación directa. Más bien, venía desde nuestra responsabilidad decirnos cómo debemos nosotros afrontar esas realidades. Una cosa que yo debo plantear es cómo nuestros líderes políticos activos o representantes de ciertos partidos políticos inician un proceso de, oye, ¿cómo vamos a manejar la crisis de incumplimiento de promesas que ya ustedes han venido planteando este escenario que de una u otra forma la Policía Nacional es la que afronta esa situación? Y en muchas ocasiones, hablando coloquialmente al comandante de estación, se le dice, mire, si usted tiene esta preocupación, o más bien socialmente tenemos la preocupación porque no hay agua en el municipio, señor oficial o señor comandante, atienda usted la situación. No, pero alcalde, la situación tenemos que manejarla todos integralmente. Hombre, esto está muy caliente, manéjelo usted, para eso es policía. Y no estoy con esto diciéndoles a ustedes de que la responsabilidad está ajena a el hecho de uno asumir la comandancia y poder dirigir esa situación de crisis, no esté en nuestra responsabilidad. Pero pienso que sí nuestros líderes sociales a nivel de ejecución de la gobernanza deben reflexionar sobre la capacidad de cómo manejar esa circunstancia y no dejar que ese papel lo asuma únicamente esa persona que está investida de autoridad de policía, siendo ellos los administradores de esa situación. Otra circunstancia importantísima es la responsabilidad que nuestros líderes tienen frente a invitar a las personas a la propuesta. Obviamente hay muchas vulnerabilidades y hay muchas situaciones críticas en aras de ejercer esa protesta, y ve uno como la invitación, por ejemplo, les voy a decir algo, para uno es muy doloroso. Estuve yo escuchando una conversación días anteriores cuando Matador decía, nada más satisfactorio que coger un tombo a pata. Eso que se lo digan a una población, a una ciudadanía que no tiene la suficiente de pronto formación y madurez para entender que esa circunstancia no debe ejecutarse, ya hay un grado de animadversión altísimo frente a la más media. Y obvio, el dolor hacia total dolor y total no acuerdo frente a las muertes presentadas de nuestros ciudadanos. Y también un inmenso dolor a los 220 o 250 policías heridos en estas turbas. 2 policías en Cartagena perdieron sus ojos, un policía aquí en Bogotá perdió sus extremidades. Entonces, no se trata de retaliar. Si usted vence, yo venzo. Si usted tiene heridos, yo también tengo heridos. Me gustó muchísimo la posición de Carlos. Esto es para los policías, para las policías y para la sociedad colombiana. Definitivamente tenemos mucho que trabajar en términos de consolidar esa cultura ciudadana y definitivamente de ayudar a que nuestros líderes políticos tengan mucho más proceso y entiendan el proceso de formación y responsabilidad que se tiene frente a la ejecución de la administración de policía. Roberto, qué pena cortarlo, pero quisiéramos, ¿nos puedes por favor dar tu pregunta? Porque nos quedan solo 5 minutos y quisiéramos que los panelistas puedan interactuar contigo. Excúsame, tranquila, ya me voy. No te preocupes. Simplemente era darles mi posición y darles un agradecimiento, vuelvo y repito, por esa preocupación que tienen ustedes. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más que hicieron en el panel. Aprovechemos los 6 minutos que nos quedan y es en el panel, no, en el chat. Y es,
y está relacionada con la pregunta de qué reformas deben haber, y es cómo debería responder la policía en situaciones similares como las que pasaron en el pasado mes o durante el paro, es decir, si se vuelven a presentar, como cuál debería ser la actitud de la policía o cuáles son como posibilidades de responder de otra forma. Sandra, te vi tu mano. Qué pena la insistencia con el fallo de la Corte, pero el fallo de la Corte también dice eso, y lo deja absolutamente claro. Y de nuevo, esto no es un procedimiento que sea ajeno, digamos, al oficio mismo de la fuerza pública. Lo que dice el fallo claramente es que en los escenarios de protesta, eventualmente la fuerza pública tiene que tener en cuenta primero el principio de la proporcionalidad, es decir, que no puede ocurrir una cosa como la que ocurrió en las últimas protestas en Bogotá, que un incidente localizado de vandalismo, que a un incidente localizado de vandalismo se responda, digamos, con gases lacrimógenos hacia toda la protesta y desmantelando toda la protesta, sino que al contrario, lo que tiene que haber es un ejercicio de diferenciación de lo que está sucediendo en la protesta, y obviamente frente a los actos vandálicos lo que procede es control de la fuerza pública, detención y judicialización, porque eso es ilegal, digamos, nadie en ningún momento. Por eso es que resiento un poco las lecturas que se han hecho de ese fallo, diciendo básicamente que le estamos pidiendo a la policía que se cruce de brazos y que deje que los vándalos hagan lo que quieran durante la protesta. No, el fallo está diciendo es exactamente lo contrario. Lo que está diciendo es que a la fuerza pública le corresponde la labor de proteger a los ciudadanos que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta pacífica, y que en el ejercicio de proteger a esos ciudadanos tiene que controlar los desmanes y el uso de la violencia por parte de las personas que cometen actos vandálicos. Lo que pasa es que tiene que hacer ese control sobre la base de esos principios, el principio como de diferenciación y el principio de proporcionalidad. Y la otra cosa que ya la mencioné y no voy a insistir más sobre ella es que en ese ejercicio de controlar los desmanes no se le puede pasar la mano en materia de derechos fundamentales. O sea, no, y eso tiene que ver con el principio de la proporcionalidad. No se puede asesinar a una persona porque está cometiendo actos vandálicos. No se puede dispersar una protesta completa cuando hay un grupo de personas particulares causando los desmanes. Pero todo eso ya lo sabíamos, digamos, todo eso está en el manual de procedimiento. Una parte de eso, hay cosas adicionales que hay que definir, pero digamos, el caso no es que la policía no sepa que eso se debe hacer. Aquí hay un problema que no hemos tratado y que seguramente se va a quedar para otra conversación, tiene que ver con lo que Felipe mencionaba al comienzo, y es el liderazgo civil de la fuerza pública. En la protesta del sábado, aquel en la que asesinaron a Dylan Cruz, había una orden expresa de desmantelar la protesta independientemente de que hubiese incidentes violentos por parte de quienes protestaban. No hubo incidentes, de hecho había una orden explícita de desmantelar, pasara o no pasara lo de los incidentes. Nunca nadie salió a responder quién había dado esa orden, porque esa orden es claramente inconstitucional. El liderazgo, oí a alguien decir algo que es muy cierto, el liderazgo civil aparece cuando hay capturas y cuando hay bolsas de coca que mostrar y cuando hay, digamos, cosas tangibles que se puedan sacar en los medios de comunicación. Ahí sí aparece el liderazgo civil, pero cuando hay escenarios un poco más contenciosos como los escenarios de los abusos policiales en la protesta, el liderazgo civil, se desaparece completamente. Sandra, muchas gracias por tu intervención, porque sabemos que te tienes que retirar prontamente, pero seguimos con Carlos y con Felipe, y muchas gracias por haber participado, Sandra. A ustedes muchas gracias, y veré la grabación para oírlos, Carlos y Felipe, en lo que queda. Claro, Chao, la compartiremos. Sandra. Chao. Gracias, chao. Carlos, Felipe, no sé cuál de los dos quiera seguir con esta Bueno, pregunta. como Felipe se ha lanzado ya las veces antes, no, yo quisiera retomar, a ver, un poco había una pregunta sobre la polarización, y yo, frente a ese tema, digamos, que también mencionó Felipe, yo en general estoy un poco en desacuerdo
con lo que plantea, digamos, ese discurso, porque ese discurso habla de dos extremos que son iguales o que están en una relación simétrica con entre uno y otro, y yo creo que esa lectura, digamos, no es adecuada para lo que está pasando en el país, porque estamos viendo justamente una reducción del espacio para el ejercicio de derechos fundamentales, ¿no? Y creo que eso que mencionaba Sandra, uno de ellos, la protesta social, nos pone, digamos, en un escenario en el que creo, digamos, que hay un conflicto político, ¿cierto? Pero en donde los, digamos, bandos no están en una posición simétrica, ¿no? Sino que, pues, digamos, hay una, a ver, hay una, ya lo he mencionado varias veces, una estigmatización, una criminalización por parte, digamos, del Estado, ¿cierto? Y por el otro lado, obviamente, hay también unos ánimos exacerbados, hay rabia, hay indignación. Y entonces yo creo que, digamos, el discurso de la polarización no da cuenta como de esa simetría en las relaciones de poder, ¿no? Pero sí me parece importante que podamos encontrar escenarios para escucharnos en la diferencia, ¿sí? En ese sentido, digamos, creo que ese llamado es un llamado necesario e importante en esta coyuntura, y por eso reitero, digamos, lo de la Corte, digamos, el llamado a que se cree una mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo donde confluyan distintas perspectivas de los distintos actores sociales involucrados en este conflicto, ¿no? Fuerza pública, estudiantes y víctimas, ¿no? De la violencia policial, y bueno, una pluralidad de perspectivas. Creo que esos escenarios, en ese sentido, digamos, resalto que la sentencia, además de marcar, digamos, un derrotero en cómo debe regularse la fuerza pública, en cómo debe, digamos, ajustarse a unos protocolos para un uso proporcional de la fuerza, también la sentencia abre ese escenario interesante que puede ser un escenario de concertación, de construcción política entre perspectivas distintas, y eso me parece importante. Y finalmente, hago un último comentario. Los liderazgos políticos, creo que lo simbólico es importante, ¿cierto? En ese sentido, resalto una actitud, digamos, conciliadora, de tender la mano, de buscar puentes, ¿no? Del gobierno distrital, pero también resalto que esa actitud debe ir de la mano de medidas, digamos, y de acciones y de decisiones de política pública que sean consecuentes con ese espíritu conciliatorio, ¿no? Y me parece que allí, digamos, hay un liderazgo que es importante, pero es un liderazgo que me parece que no ha dado ese paso, digamos, de la retórica de la reconciliación a acciones concretas en términos de política pública y a la creación de esos espacios de diálogo y de concertación política que logren desescalar la violencia. Ahí me parece que necesitamos pues, liderazgos que nos ayuden a ir en esa dirección, ¿no? Gracias, Carlos. Felipe. No, yo creo que Sandra lo expuso muy bien al referirse a la sentencia, a lo que dice la sentencia, que es pues lo que está en los manuales de procedimiento, y también lo dijo Carlos respecto a la importancia de retomar esos espacios de diálogo. El señor Saavedra, que intervino ahorita, hizo una referencia al tema de que digamos, de que las víctimas o que los heridos o los lesionados no solamente están del lado de la ciudadanía, sino también del lado de la policía. Eso yo creo que pues, es sensato reconocerlo. Y por lo tanto es muy importante, digamos, acercar esos dos lados de este conflicto, que son la policía y la ciudadanía. Porque en últimas, yo no creo que nadie esté pensando en que necesitamos desmantelar completamente la policía. Necesitamos unas reformas, necesitamos una policía más respetuosa de los derechos de las personas, y necesitamos una ciudadanía que también aprecie el trabajo que hacen los policías, ¿sí? Que digamos, que atender a la protesta es una fracción relativamente pequeña del trabajo que realizan. Entonces,
Y eso aplica no solamente para el problema de las relaciones de la policía y la ciudadanía, sino yo creo que esos espacios de diálogo son importantes, como señalaba yo antes, para, digamos, para neutralizar esa polarización en la que estamos enfrascados, que no nos permite, digamos, construir y avanzar como país. Ok, muchas gracias Felipe y Carlos. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, entonces le paso la palabra a los organizadores del evento y agradecerles una vez más pues, por haberme permitido ser moderadora y a los participantes y a todos los que se conectaron y participaron. Muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todas y a todos quienes participaron. Y bueno, ojalá sigamos encontrando estos espacios de reflexión. Gracias, Catalina, gracias, Felipe, gracias, Carlos. De verdad que fue una conversación que nos lleva a reflexionar mucho sobre qué partido tomar y cuál es nuestra posición como ciudadanos en este momento que estamos viviendo tantas cosas atípicas, o por lo menos que antes, por no estar tan conectados, no nos enterábamos. Gracias a todos los participantes. Les recuerdo que este es un espacio del programa de egresados. Siempre estamos acá cada martes, cada 15 días, entonces los esperamos. Antes de que se desconecten, los invitamos a que nos dejen sus comentarios en un link que estamos pasando por el chat. Ahí nos ayudan a saber qué programación podemos ofrecerles y también pues como para que nos cuenten cómo les pareció este panel. De nuevo, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por los datos, por darnos información desde la academia, que siempre pues es un alivio para todos y es una buena fuente de información. Muchas gracias. Gracias a todos Gracias, y todas. buenas noches. Gracias a todos. todos. Buenas noches. Chao, chao, Catalina, chao, Felipe. Chao, Carlos, chao chao, a todos. Felipe. Hasta luego, que estén bien. Chao, gracias. Chao.